Ana Catalina Emmerich, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época octava. Viaje de Jesús al país de los Reyes Magos y a Egipto. 15. Jesús en el templo de los Reyes Magos. Cuando Jesús visitó por primera vez el templo de los Reyes Magos, era de día. Vinieron a buscarlo solemnemente los sacerdotes. Traían una especie de mitra. De un hombro colgábanles escudos de plata, y del brazo derecho largos manípulos. El camino estaba cubierto de tapices. Jesús iba descalzo. En los alrededores del templo habíanse apostado algunas mujeres deseosas de ver a Jesús. Llevaban una especie de sombrilla para defenderse contra los rayos del sol. Cuando Jesús pasó, se levantaron y se inclinaron hasta el suelo. En medio del templo había una columna de donde partían 4 cabos a los ángulos de la sala, y en el centro colgaba una gran rueda con estrellas y esferas, que iluminaban las fiestas cuando celebraban sus cultos. Mostraron a Jesús un pesebre de nacimiento que habían hecho al volver de Belén, y según lo habían visto en visión en la estrella. Toda la escena estaba circuncindada de estrellas de oro. El niño, también de oro, estaba en un pesebre, como el de Belén, sobre una tela colorada. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho y estaba fajado desde el pecho hasta los pies. Veíase también la paja del pesebre. Detrás de la cabeza del niño habían puesto una corona blanca. No se veían en el templo otras figuras. De las paredes colgaba una especie de pizarra que contenía una escritura sagrada. Más que letras parecían figuras. Entre la columna y el pesebre había un pequeño altar con aberturas a los lados. Usaban como agua bendita para rociar en torno del altar. Tenían una rama sagrada con la cual hacían varias ceremonias. Unos panes redondos pequeños, un cáliz y carne de sacrificio sobre un plato. Cuando mostraron todas estas cosas a Jesús, Él les enseñó y corrigió lo errado y falso. Condujeron a Jesús a las criptas del difunto rey Zair y de su familia, en pórticos cerrados alrededor de la pirámide, como excavados en las paredes. Las momias yacían con largos vestidos blancos. Hermosos tapices colgaban sobre sus sepulcros. He visto sus rostros semicubiertos y sus manos blancas como la nieve. No sé si eran los huesos o los músculos resecos. Solo pude ver profundos surcos entre los dedos. En esas criptas se podía permanecer con agrado. Había asientos al lado de cada uno. Los sacerdotes trajeron fuego y quemaron incienso y aromas. Lloraron como niños, especialmente el anciano rey Mensor. Jesús se acercó al cadáver y habló de la muerte. Teoqueno había contado a Jesús que veían con frecuencia a una paloma posarse sobre la rama que, según su costumbre, ponen a la entrada de cada tumba, y preguntaba qué significado podría tener eso. Jesús preguntó cuáles eran las creencias de Zair. Teoqueno dijo: Señor, sus creencias eran como las mías. Desde que hemos adorado al Rey de los judíos, siempre y en todas las cosas, hasta su muerte, en lo que hacía y decía, pedía que no se hiciera en él sino lo que fuera voluntad del Rey de los judíos. Jesús declaró que la paloma sobre la rama significaba que Zair había sido bautizado con el bautismo del deseo. Jesús dibujó sobre una tabla al cordero que está en una banderita sobre los hombros, que suele dibujarse en la portada del libro de los 7 sellos, y les dijo que hicieran una imagen como esa y la pusieran sobre la columna frente al pesebre. Desde que habían vuelto de Belén, los reyes festejaban durante 3 días cada año el aniversario de aquel día en que 15 años antes del nacimiento de Cristo habían visto por primera vez la estrella de la figura de la Virgen, que tenía en una mano el cetro y en la otra la balanza como trigo y uvas. Los 3 días los dedicaban a Jesús, a María y a José, a quien honraban de un modo especial porque los había recibido con tanta amabilidad.
El tiempo de esta fiesta había llegado de nuevo, pero por humildad no se atrevían ahora a celebrar esos cultos y pedían a Jesús quisiera emplear esos días en enseñarles. Jesús les dijo que celebrasen las fiestas para no dar que hablar a la gente ya acostumbrada. He visto en esta ocasión 3 figuras de los animales en torno del templo: un dragón de boca grande, un perro de cabeza grande y un pájaro de patas largas con cuello como cigüeña y pico algo encorvado. No parece que tuvieran como dioses a estos animales, sino como representación de ciertas virtudes y enseñanzas. El dragón representa a la mala naturaleza que hay que mortificar. El perro, con relación a una constelación, significa la fidelidad, la gratitud y la vigilancia, y el pájaro, el amor a los padres. Les daban otras significaciones que ahora no puedo reproducir. Sé, con seguridad, que no había en su culto idolatría ni abominación, sino mucha sabiduría, humildad y admiración de las maravillas de Dios. Estos animales no eran de oro, sino oscuros, como hechos de la escoria al fundir el oro en el crisol. Debajo de la figura del dragón leí 5 letras: A, A, S, C, C o A, S, C, A, S. Al perro lo llamaban Sur. No recuerdo ya el nombre del pájaro. Los 4 sacerdotes enseñaban en 4 distintos lugares alrededor del templo: a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes y a las doncellas. He visto que abrían las fauces del dragón y decían: si él estuviera vivo, tan feo y espantoso, y nos quisiera tragar, ¿quién nos podría salvar sino el Dios omnipotente? A Dios lo llamaban con una palabra que no puedo recordar. Bajaban la rueda, la ponían sobre la mesa y uno de ellos la hacía girar. Las esferas de oro eran huecas y producían un sonido al girar. Cantaban, mientras tanto, al poder de Dios, preguntándose qué sucedería si Dios no guiase en su camino a las estrellas. Después ofrecían incienso al niño que tenían en el pesebre, imitando al de Belén. Jesús les mandó que en adelante apartasen a esos animales y enseñasen la bondad de Dios, el amor al prójimo y la redención. Les enseñó que reconociesen a Dios y lo alabasen en sus criaturas, le diesen gracias y lo adorasen a Él solo. La tarde del primero de los 3 días festivos comenzaba para Jesús el sábado. Por eso se apartó con sus 3 acompañantes en una sala del palacio para celebrarlo. Se revistieron de vestiduras blancas, fajas con letras y una especie de estola cruzada sobre el pecho. Sobre una mesa cubierta de colorado y blanco pusieron un candelero con 7 velas. Durante la oración, Jesús estaba en medio de 2 jóvenes y el tercero detrás. No estuvo presente ningún pagano en esta fiesta. Durante todo el sábado estuvieron los paganos en torno de su templo. Hombres, mujeres, doncellas y jóvenes tenían sus asientos en diversos grados. Terminando el sábado, Jesús volvió con ellos y entonces vi una notable maravilla. La figura del dragón estaba en medio de los asientos de las mujeres, que vestían, según su condición social, de diversas formas. Las pobres tenían, bajo sus largos mantos, vestidos sencillos y cortos. Las ricas vestían como una que ahora se adelantaba ante la imagen del dragón. Era una mujer noble de unos 30 años. Bajo el largo manto, que dejaba a un lado al sentarse, llevaba un rico vestido con adornos y cadenas, y en las orejas varias alhajas que colgaban hasta el pecho. Antes que el sacerdote empezara su lección, acercóse esta mujer, como lo hacían otras, ante el dragón. Se echó y besó el suelo con devota ansiedad. Entonces Jesús se adelantó y preguntó por qué hacía eso. Ella dijo que todas las mañanas era despertada por el dragón, que se levantaba al punto, iba a donde estaba el dragón y lo adoraba. Jesús le preguntó: ¿por qué te postras ante Satanás? Tu creencia es obra de Satanás.
Es verdad que eres despertada, pero no lo serás ya por Satanás, sino por tu santo ángel. Mira ahora a quien adoras. De pronto, apareció delante de ella y de todos los presentes un abominable espectro rojo con cara de zorro. La mujer se espantó a esta vista y Jesús le dijo: Este es el que te despertaba. Pero cada persona tiene también un ángel bueno que lo guarda. Delante de él debes inclinarte y seguir sus avisos. En ese momento todos pudieron ver a un hermoso ángel junto a esa mujer, la cual, al verlo, se echó llena de admiración, con el rostro en el suelo. Mientras Satanás permanecía junto a ella, el ángel estaba detrás. Cuando Satanás desapareció, el ángel bueno se puso al lado de la mujer. Esta, muy conmovida, volvió a ocupar su sitio. Se llamaba Cupes, y más tarde, bautizada por el apóstol Tomás, se llamó Serena. Fue martirizada durante las persecuciones y venerada como santa. Delante del pájaro, el Señor enseñó a las doncellas y a los jóvenes la justa medida en el amor al hombre y a los animales. Habían algunos que exageraban el amor a sus padres, hasta casi la adoración, y otros que estimaban más a sus animales que a sus semejantes. El último día de la fiesta quiso Jesús enseñar en el templo a todos, a los sacerdotes, a los reyes y al pueblo. Para que el enfermo Teoqueno pudiera participar, dirigióse Jesús con Mensor a donde yacía el rey, y le mandó levantarse y seguirle, diciéndole esto. Lo tomó de la mano, lo levantó, y Teoqueno, lleno de fe, se incorporó de su lecho y comenzó a caminar. Jesús lo acompañó al templo y después pudo caminar sin impedimento alguno. Jesús mandó abrir las puertas del templo para que todos lo vieran y pudiesen oírle. Enseñó a todos, después, separadamente, a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a las doncellas y a los niños. Dijo muchas de las parábolas que ya había contado en la Judea. Permitía que le preguntasen. Antes bien, les había pedido que lo hicieran. A veces nombraba a algunos y le mandaba decir en voz alta la duda que tenía, manifestando así que conocía los pensamientos de cada uno. Algunos preguntaron por qué él no resucitaba a algún muerto y sanaba a los enfermos, ya que el rey de los judíos lo había hecho en la Palestina. Les contestó que no hacía esto entre los infieles, pero que les mandaría a uno que haría estos prodigios, y les daría el bautismo para purificarlos de sus pecados. Añadió que creyesen en sus palabras. Delante de los sacerdotes y de los reyes, dijo que su doctrina contenía alguna apariencia de verdad, que lo demás era mentira y engaño, que el diablo trata de presentar formas vacías como si estuvieran llenas de verdad, que recordaran que no bien se aleja el ángel custodio de un hombre, ocupa su puesto Satanás, gastando el culto bueno y poniendo de lo suyo. Les dijo que habían venerado en parte lo que habían visto en Belén, pero que desde la vuelta ya habían mezclado lo falso. Les mandó que los animales los sacaran de allí, los fundieran, y les indicó a quienes debían repartir el valor de lo fundido. Todo su culto y su saber no era nada, que debían, sin figuras, enseñar el amor, la misericordia y la gratitud al Padre Celestial, que misericordiosamente los había llamado a la verdad. Les repitió que les mandaría a uno que les enseñaría mejor todo lo que debían hacer, y que, entre tanto, quitaran también la rueda con lo demás. Esta rueda era grande, como la de un enorme carro, con 7 llantas, en las cuales estaban las esferas, unas más altas que otras, para ser iluminadas. El punto medio era una esfera mayor que representaba a la tierra, y alrededor había 12 estrellas y 12 figuras diferentes artísticamente colocadas. Vi, por ejemplo, la imagen de una virgen con ojos brillantes y con diamantes en la boca y sobre la frente. Vi otra figura de animal con algo brillante en la boca. No pude ver más distintamente porque la rueda giraba de continuo. Algunas de las figuras quedaban a veces veladas, mientras brillaban otras. Jesús les quiso dejar pan y vino bendecido por él. Los sacerdotes prepararon panecillos blancos, como tortas,
y trajeron una jarra de vino. Jesús les dijo cómo debían conservar estas cosas y la forma del recipiente. Tenía la forma de un almirez con astas y cubierta, y en el interior 2 compartimentos. En la parte superior pusieron los panes, y en la inferior, con su puerta, el vino. El recipiente brillaba en el exterior como mercurio, y el interior era amarillo. Jesús puso los panes y el vino sobre el altar, oró y los bendijo. Los 2 reyes y los sacerdotes estaban de rodillas a los lados de Jesús, con las manos cruzadas sobre el pecho. Jesús oró sobre ellos, les puso sus manos sobre los hombros y les enseñó cómo debían renovar el pan, y les dijo las palabras con que debían bendecirlo, al mismo tiempo que partió el pan en forma de cruz. Ese pan y ese vino debía ser para ellos como un recuerdo de lo que sería luego la Santa Eucaristía. Los reyes conocían el sacrificio de Melquisedec y habían preguntado mucho sobre ello a Jesús. Mientras él bendecía el pan, les habló de sus padecimientos y de su última cena. Les dijo que usaran el pan y vino bendecidos al ocurrir el primer aniversario de su viaje a Belén, y luego lo hicieran 3 veces al año o cada 3 meses. Esto no puedo ahora recordarlo bien. Unos días después enseñó de nuevo en el templo. Salía y entraba, y hacía entrar un grupo después de otro. Hizo venir a las mujeres y a los niños. A las madres les enseñó cómo debían enseñar a rezar. Es la primera vez que veo aquí a todos los niños reunidos. Estos llevaban un vestido muy corto, y las niñas tenían unos mantitos encima. Vi también a los niños de la mujer convertida. Su esposo era un hombre de gran estatura, que servía al rey Mensor. Tenían 10 hijos. Jesús bendijo a estos y a otros niños, poniéndoles las manos sobre el hombro, mientras a los niños judíos les ponía sobre la cabeza. Habló de su misión y de su próximo fin, que era un secreto para los judíos que él se encontrase ahora aquí, entre ellos, en lugar de estar en la Judea. Dijo que se hizo acompañar de estos jovencitos, que no se escandalizaban de su proceder. Los judíos le habrían dado muerte ya, si no se hubiese ocultado de ellos. Añadió que había venido hasta aquí, porque sabía que lo deseaban. Habían creído en él, esperado en él, y le habían amado. Les dijo que debían dar gracias a Dios porque no había querido dejarlos en su culto idolátrico, porque debían ser fieles creyentes y observar sus mandamientos. Me parece que les anunció también el tiempo de su vuelta al Padre y cuándo vendría un enviado suyo para ayudarles. Dijo que pensaba ir antes a Egipto, donde había estado con su madre, porque allá había algunos buenos que le habían conocido desde niño. Dijo que su viaje a Egipto lo haría de incógnito, porque allá había judíos que podían apresarlo, pero que su tiempo aún no había llegado. Ellos no podían entender esto respecto de la naturaleza humana. ¿Cómo era posible que fuera perseguido, maltratado y muerto, siendo Dios? Lloraban como niños de pura compasión. Les explicó también que era verdadero hombre y que su Padre Celestial le había enviado a la tierra para juntar a los dispersos, que como hombre podía padecer y ser muerto por los hombres. Cumplida ya su misión, y porque era verdadero hombre, era posible que ellos le viesen, conversasen y estuviesen con él familiarmente. Los exhortó nuevamente a dejar toda idolatría, a amarse unos a otros. Y como hablase de su futura pasión, refirióse a la verdadera compasión, que dejasen de ocuparse tanto de los animales que enfermaban y diesen su compasión y su amor al hombre, compuesto de alma y cuerpo, y que, si no había entre ellos necesitados, socorriesen a los que vivían lejos de allí y orasen unos por otros. Les dijo que lo que hacían con los necesitados, él lo tenía como hecho para sí mismo. Añadió, por otra parte, que no maltratasen tampoco a los animales. Dijo esto porque tenían tiendas llenas de animales enfermos, algunos en camillas, a los cuales cuidaban. Había, sobre todo, perros. De estos he visto muchas clases, algunos de grandes cabezas.